Hola, les damos la más cordial bienvenida a Perspectivas Históricas, un espacio para la reflexión y el análisis de temáticas actuales, pero desde la perspectiva histórica. La noche de hoy vamos a hablar de novela e historia, esa relación que existe entre la ficción, la literatura y la forma en la que podemos contar la historia, narrar la historia. Y bueno, saludo como cada semana a mi querido Felipe Ávila. Bienvenido, Felipe. Gracias, Magali. Y le damos la más cordial invitación a nuestra mesa de perspectivas históricas a Federico Ramírez, porque vamos a hablar de su obra más reciente, Secretos del Clandestinaje. Bienvenido y gracias por acompañarnos acá en Perspectivas Históricas. Gracias a ti. Y bueno, para comenzar nuestro programa, les invito a que me acompañen a ver y a escuchar la siguiente cápsula. La historia y la literatura son dos disciplinas que están muy relacionadas. La historia busca estudiar el pasado para comprender el presente, investiga con rigor las distintas fuentes para encontrar la explicación de acontecimientos, personajes y procesos. Una vez que el historiador, que la historiadora ha encontrado lo que buscaba, tiene que escribir una narración en que relate y explique lo que investigó y los resultados a los que llegó. La buena historia no es solo la que refleja una rigurosa investigación. Tiene que estar bien escrita, con claridad y sencillez, para que atraiga al lector y para que éste no solo aprenda, sino que disfrute leer un libro de historia. Por eso, la historia necesita de la literatura para poder interesar y cautivar a su público. La literatura como una disciplina artística es ante todo un ejercicio de creación e imaginación que busca producir en quien lee emociones, sentimientos e ilusiones. Requiere de libertad e inspiración y da un amplio margen para que quien escribe plasme en el papel personajes, acontecimientos o procesos de acuerdo a su subjetividad sin preocuparse por su veracidad. La historia no puede existir si no es veraz. En cambio, la literatura no requiere de la veracidad. Esto no significa que sean incompatibles. Por el contrario, hay géneros en donde la historia y la literatura están más cercanas y son mucho más complementarias. Es el caso de las biografías y autobiografías y de las novelas históricas. En unas y otras, el historiador, la historiadora o la escritora o escritor tienen que basarse en fuentes históricas como eje de su relato, pero tienen la libertad de imaginar cosas que no necesariamente pasaron así o que no sabemos si fueron así, pero que encuentran sentido y alumbran la narración, la hacen más comprensible y, sobre todo, con un buen uso de los recursos literarios, hacen más emotiva y cautivante la lectura. Pues qué gusto que nos acompañes, Federico. Quiero que nuestro auditorio conozca a un personaje muy importante en la historia reciente de México, aunque su vida es poco conocida, porque acabas de publicar una novela autobiográfica que se llama Secretos del Clandestinaje, en donde vas narrando de una manera muy lograda una historia personal, pero también una historia colectiva. Es una narrativa que incorpora muchas voces, es polifónica. Y bueno, lo que hay que señalar es que tú fuiste un miembro importante de las Fuerzas de Liberación Nacional y del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Fuiste uno de los comandantes más importantes. Tu nombre de batalla era el comandante Rodrigo. Y sin embargo, desde que apareció el Ejército Zapatista públicamente cuando le declaró la guerra al Estado mexicano, el 1 de enero de 1994, pues tú y otros compañeros no estuvieron de acuerdo, compañeras, no estuvieron de acuerdo con esta decisión y se hicieron a un lado. Ya no tienes ninguna relación desde entonces
con el ejército zapatista. Y sin embargo, esta novela, que es una novela muy bien lograda, va contando esta historia en donde se mezcla la realidad con la ficción, y creo que muestras de manera magistral una etapa fundamental de la historia de México, que es la Guerra Sucia, pero también la vida desde el interior de una organización clandestina. Y me parece que es muy importante porque además de que está muy bien escrita, tú tuviste el cuidado, y creo que lo conseguiste muy bien. Tú tienes un pacto de secrecía con tus compañeras y compañeros que te acompañaron en esa experiencia tan importante, y a ti te interesa mucho no comprometer la seguridad ni la memoria de tus compañeras y compañeros. Entonces, no es una obra de historia lo que ofreces en este libro, y sin embargo creo que es una historia muy bien contada, muy desde dentro, que me parece que es muy importante que el público la conozca. ¿Por dónde comenzarías tú a presentar tu libro? Pues tratando estos temas de novela, historia, siendo territorios contiguos, Sí. y a veces traslapados uno con otro, yo retrocedería hasta mis años de estudiante en la Facultad de Filosofía para llamar en mi auxilio a Aristóteles, quien en la Política, el capítulo 9, nos dice una excelente traducción de Salvador Mas, un intelectual de mucho peso. Dice Aristóteles: a partir de lo ya dicho, resulta evidente que no es tarea del poeta el decir lo que ha sucedido, sino aquello que podría suceder, esto es, lo posible según la probabilidad o la necesidad. Pues el historiador y el poeta no difieren porque el uno utilice la prosa y el otro el verso. Está hablando, claro, de los poemas homéricos. Y por eso cuando habla de poeta, nosotros sustituiríamos ese término por escritor. La diferencia que reside en que el uno dice lo que ha acontecido, el otro lo que podría acontecer. De aquí se desprende que la regla del historiador es, alguien lo dijo, narrar los hechos como fueron. Y el escritor, en este caso el novelista, narrar lo que se me ocurra. Y entonces no es que haya una rigidez, porque eso, la veracidad, es lo que hace que pongamos nuestra confianza en el relato del historiador. Y no es que sembremos desconfianza hacia el novelista, porque quiero también hacer una acotación, y es que se ha dicho también quién escribe la historia. No solo esto, los triunfadores, que es algo discutible, ¿no? Sino más bien los intereses, y esto lo vemos hasta la fecha, y de una manera, yo diría, grotesca, en la manipulación, porque eso ya no es información, que se hace con lo que debería ser información pública abierta. Y bueno, la situación real, los hechos puntuales, sirven a la novela en general, primero como escenario. Sabemos, por ejemplo, que esta novela se inicia el 2 de octubre de 1968. Ahí aparece el protagonista. Claro, aparecen también, no nada más como comparsas, sino aparece que los estudiantes, en su mayoría estudiantes, pero también mucha gente del pueblo que acudieron a ese llamado del
los dirigentes del movimiento estudiantil popular, subrayo. Y también, como acabas de señalar, Felipe, la irrupción del ejército zapatista en la vida pública, en las noticias, marcan también el final de la novela. Entonces está acotado el espacio de tiempo. Y ya nos estás como marcando la temporalidad, ¿no? Donde corre esta historia. Tiene un inicio en una fecha muy importante para el país, pero también en un cierre en una fecha también muy significativa. ¿Por qué elegir el relato de la novela? ¿No? A lo mejor pensar en la crónica, ¿no? O en la propia historia, porque es válido, ¿no? Escribir desde diferente lugar los acontecimientos. ¿Y qué hay de historia y qué hay de ficción? Esta relación entre la veracidad y la verosimilitud de la que tú ya nos hablabas, trayendo a colación a Platón, que me parece como muy, muy interesante. Entonces, de alguna manera, ¿por qué elegir la novela? Quizá tenga que ver también con tus intereses, tu trayectoria, y por qué no elegir otro género, por ejemplo. Bueno, es que la novela precisamente tiene una flexibilidad, una amplitud que no tiene la historia. La historia sí se hace, aunque sea con mala intención, pero basándose en hechos puntuales, es lo que pone en la mesa una discusión, no tanto a si un acontecimiento ocurrió o no ocurrió, sino aquí ya lo que entra en conflicto son las interpretaciones. Claro. ¿Qué es lo que significa esto? ¿Qué es lo que se quiere decir con esto otro? Y en cambio, la novela da una amplitud de ubicuidad, para empezar con el personaje, en que se está jugando, a veces es el protagonista y a veces es el narrador omnisciente, el que va contándonos. En el teatro, sobre todo el teatro español antiguo, se hacía el aparte, en el cual un actor se dirigía al público y decía: ahora se la pego, y bueno, venía después lo que ocurría en el escenario. Entonces, esta flexibilidad que nos da la novela, la literatura, la vemos, por ejemplo, en el caso de este libro, en el que se acude a diversas técnicas literarias, la descripción, el diálogo, y luego elementos como, por ejemplo, noticias. Están ahí, citas textuales, llamadas de teléfono, todos estos apoyos, todas estas técnicas que tiene el novelista, el historiador las tiene que manejar con mucho cuidado, con mucha asepsia. Entonces fue esa flexibilidad lo que me abrió la puerta de la novela, y para redondear esto, también las emociones. La emoción es una materia prima del novelar en general, pero de este libro en particular. Federico, en tu novela hay muchos personajes reales, algunos que aparecen con su nombre verdadero, y la mayoría aparecen con seudónimos, pero para una gente que conozca la época, que conozca la problemática, que conozca la historia del movimiento armado socialista mexicano, pues identificas bien a quién te estás refiriendo. Pero también hay muchos elementos autobiográficos en tu novela. ¿Es así? ¿Qué tanto estás contando tu biografía, tus recuerdos, tu memoria? Bueno, en gran parte, uno de los móviles que tuve para escribir esta novela fue que el tema de la guerrilla ha sido ya tratado en nuestro país y, bueno, en el continente, en el mundo. En algunos casos, pues eran testimonios muy respetables, desde luego, de compañeros que
habían sido militantes de alguna organización armada clandestina y que, bueno, si tenían esa experiencia que era lo que querían comunicar, y no podemos reprocharle a estas personas pues su escasa formación literaria o teórica. No es decoroso hacerlo. Y en el otro extremo hay narradores, artistas con una gran imaginación, que es el recurso del artista, y que a veces se transforma en la fuente, la imaginación. Y entonces personas, estudiosos, artistas muy bien dotados y con experiencia en la narrativa, llenan el hueco de la experiencia personal con la imaginación. Y eso pues lleva también a presentar como hechos algo que no ocurrió. Y en el caso del tema del clandestinaje, pues se complica todavía más la situación, porque entonces podríamos encarar a algunos narradores diciendo, bueno, ¿y usted cómo supo? Porque lo presentan como un hecho. Ocurre entonces que, habiendo recogido estas experiencias en mi participación en la lucha, pues quise brindar un testimonio personal, veraz. No tanto me importaba la veracidad, es decir, el hecho, la persona, el lugar, la fecha, sino lo que estaba ocurriendo, el fondo de esto, ¿no? Y para presentar, por ejemplo, emociones, personificarlas, sí, en compañeros con los que yo conviví o de los que yo me enteré por la posición que ocupaba en la estructura organizativa, ¿no? Y fue entonces al decir, bueno, pues voy a decir, como decía algún compañero sudamericano, fuente yo mismo. Entonces, es algo así, pero sin ese afán de veracidad, decir, esta es la verdad. Esta es la verdad. Ajá. Y yo me quisiera detener, a mí me interesa mucho todo lo que tiene que ver con las biografías, las autobiografías, y cómo se cruza el tema de las emociones al momento de la escritura, ¿no? Y me parece como muy interesante que nos platicara cómo le hace, ¿no?, un escritor para, donde en una mesa tiene las emociones, los recuerdos, la memoria, evidencia documental, me imagino yo, fuentes, etcétera, para como empezar a tejer una historia. ¿Cuál fue su experiencia de la escritura de esta obra en particular? ¿Cuánto tiempo le llevó? ¿Qué implicaciones tuvo? Bueno, me llevó varios años, que serán 6 años, tal vez más, porque al desligarnos, mi compañera de entonces, mi esposa de siempre, Silvia, de desligarnos de esta organización armada, revolucionaria, política, se puede decir ilegal, porque la clandestinidad es una respuesta, claro, a una necesidad de preservar la vida, para empezar, ¿no? Desligarse de una empresa de esta índole, pues no es como un club deportivo en el que uno simplemente ni avisa, deja de pagar las cuotas y con eso sabe uno que ya se acabó, ¿no? Y por la cantidad y calidad de la información a la que yo tenía obligatoriamente acceso, muchas veces generada por mí mismo, dado el punto, el nivel que ocupaba en la estructura organizativa. Al respecto, sin embargo, uso los seudónimos más como recurso literario que con la intención de preservar una identidad que a estas alturas no tiene ya, creo yo, no tiene ya sentido ocultar lo que se puede hacer no solo a la luz,
sino que se puede hacer ahora, es mi convicción, se puede hacer ahora sin la amenaza de la brutal represión que se padeció en décadas anteriores. Federico, se nota en tu novela que tú dominas el arte de escribir literatura, buena literatura. Lo fuiste aprendiendo, lo fuiste perfeccionando. ¿Qué obras te sirvieron como inspiración dentro de la gran narrativa que tenemos en México, en particular con este tipo de biografías que están también ficcionalizadas? Pienso, por ejemplo, en Martín Luis Guzmán o en Vasconcelos. ¿Te sirvieron esos ejemplos para poder guiarte en cómo escribir tu novela? La buena literatura, pues, inspira, y por fortuna en nuestro país tenemos, y alguien más lo ha dicho, una riqueza cultural, los mexicanos, de la que nos sentimos orgullosos y también comprometidos. Comprometidos en el sentido de que no por hacer una obra con pretensión artística desde la izquierda, pues eso justifica lo mal hecho, lo pobre, lo chafa, diría yo con eso, ¿no? Entonces eso no salva, eso hace hasta para hacer un panfleto hay que hacerlo como dice la Bamba, con una poca de gracia, ¿no? Entonces, inspiraciones así, me gusta mucho, por ejemplo, la obra de Martín Luis Guzmán, de Agustín Yáñez, de Rafael F. Muñoz, ¿qué voy a decir? De nuestros poetas, de Sor Juana, para empezar, de López Velarde, de ese extraordinario poeta José Gorostiza, por ejemplo, ¿no? Que esa pulcritud en el lenguaje, esa felicidad para poder hallar lo que le quitaba el sueño a Flaubert, la palabra justa, no solo las lecturas mexicanas, ¿no? Porque me gustan también las obras de historia. He disfrutado mucho los libros que han creado Felipe, a veces en autoría, a veces en coautoría, pero sí me gusta mucho el de la Revolución Mexicana, lo tengo así como manual para ubicar el de Zapata también, porque me lleva a contradecir a una persona que se refiere a Madero como un hombre bueno, y se me atora. No tanto. Pues te agradecemos mucho, Federico, que hayas estado en la mesa de perspectivas históricas, pues presentando esta obra, a la que invitamos a que la lean. No se van a arrepentir, es una obra literaria muy, muy, muy bien hecha, muy bien escrita, y pues agradecemos mucho su compañía y los esperamos en una nueva emisión de Perspectivas Históricas. Hasta pronto.